Qué maravillosa es la presencia del Señor y damos gracias a Dios porque su misericordia cada día es nueva, como dice la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, y porque el Señor cada día se está manifestando sobre nuestras vidas en una manera muy especial. ¿Cómo estás, Ruth? Estamos mejor, mucho mejor. ¿Estás mejor? Yes. Tienes voz de locutora. Claro. ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios estamos bien gozosos, contentos por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida de manera especial. Así que hoy amaneció frío, amén, y totalmente distinto a lo normal. Estaba caliente hace unos días y hoy amaneció frío, pero estamos contentos y gozosos por lo que Dios siempre hace en nuestras vidas de manera especial. Así que puedes conectarte junto a nosotros a este tu programa, Análisis sobre la Palabra, donde siempre se te predica, se te habla, se te expresa la palabra con firmeza y verdad, ¿verdad? Es hermoso poder escuchar la palabra del Señor y estudiarla, escudriñarla, tomar, ¿verdad?, temas que muchas veces no se dan o no se escuchan o escasamente se escuchan, para que seamos orientados y dirigidos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que no te lo puedes perder, conéctate junto a nosotros y este es el momento preciso para que le digas a tu vecino, a tu vecina, a tu primo, a tu prima, a tu abuelo, a tu abuela, a toda tu hermosa generación que Análisis sobre la Palabra, mira, siempre viene, ¿verdad?, con pasto fresco para bendecir tu vida y tu espíritu sea renovado de manera especial. Sí, Señor, aleluya. Así que oramos al Señor para que Dios te dé salud, ¿verdad? Amen. Que sí. Dios bendiga a los hermanos que están conectados ya, gloria al Señor, a través de verdad nuestra página de Facebook, gloria al Señor, aleluya. Y mañana pues estará la retransmisión, el diferido de este programa, este podcast, a través de YouTube en la página de Jorge y Ruth Ministry. Y muchas bendiciones a los hermanos que ya están conectados, gloria al Señor, a Carlos. Carlos, Dios te bendiga mucho, Carlos Narváez. Amén, Dios lo bendiga mucho. Nuestra hermana Luisa Gómez Sánchez, nuestra hermana Alma Gutiérrez, muchas bendiciones. Amén, para con tu vida. Alma. Así que les invitamos, hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema, gloria al Señor, aleluya, que para mí me parece muy interesante. Se puede perder la dirección del Señor, aleluya, se puede perder la dirección del Señor, así que para mí es bien importante, gloria al Señor, aleluya, que la iglesia, que el creyente, que el cristiano pueda tener dirección de Dios. Así que estamos muy contentos y muy alegres por eso. Pero no queremos continuar sin antes dejarles, aleluya, con la introducción de este su programa, gloria al Señor, Análisis sobre la Palabra, el podcast. Regresamos en par de segunditos, no se vaya. En un mundo en transición, en donde surgen tantas vertientes alegadamente reales, debemos como iglesia mantener nuestra posición firme en su palabra, reconociendo que el tiempo ha pasado, pero aquellos fundamentos sobre los cuales hemos sido edificados no se pueden cambiar. Análisis sobre la Palabra es un foro de discusión bíblica, teológica, con temas de importancia que nos ayudará a ver todas las áreas que benefician nuestro crecimiento como iglesia, pero también aquellas áreas de peligro para nuestro progreso. Bienvenidos a Análisis sobre la Palabra con Jorge Serrano y Ruth Castro. Qué maravilloso es el Señor. Aquí estamos, gloria al Señor, aleluya. Después de esa introducción maravillosa, gloria al Señor, aleluya, estamos aquí para poder hablar sobre el tema. Se puede perder la dirección de Dios. Dios bendiga a Tamar, Dios bendiga a Evelyn Trujillo. Si mi mente no me falla, es la pastora de Dios Incorporado de ahí de Bedford. Muchas abrazo, bendiciones, mi hermana, para con su vida. Compártalo, denle like. Como siempre decimos, estos programas, gloria al Señor, aleluya, no son muy agraciados por los algoritmos, ¿verdad?, de las redes sociales, y contamos con el respaldo de las personas que se conectan para que este programa, gloria al Señor, llegue a muchas más vidas, y el anhelo de nuestro corazón es que pueda llegar a las vidas la palabra del Señor, y mucho más en este tiempo que día tras día soy convencido de que día tras día necesitamos más y más y más de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Y siempre, casi siempre cuando digo esto, la palabra de Dios, siempre digo no de lo que yo interpreto ni lo que yo pienso de la palabra de Dios, no, de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y es bien interesante porque la semana pasada estábamos hablando de un suceso, gloria al Señor, aleluya, de la situación de
de Saúl, gloria al Señor. Pero antes de arrancar con todas esas cosas, hay tantas cosas por las cuales, aleluya, debemos clamar y debemos interceder, gloria al Señor, aleluya, y tantas cosas que están pasando, ¿verdad? En nuestro país, Puerto Rico, en Estados Unidos, ¿verdad? Yes. Decesos, noticias alarmantes, política prácticamente dañina, gloria al Señor, aleluya, sí. Corrupción gubernamental. Y día tras día la iglesia tiene que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, creo que sí, la iglesia tiene que sentar bases profundas en la escritura, bases profundas en la palabra del Señor, para nosotros no entrar en ese juego de, como decía la escritura, en aquella parábola sobre la casa que era construida sobre la arena y la casa que era construida sobre la roca, y entendiendo, gloria al Señor, aleluya, que nosotros somos los que construimos, yes. Aleluya, y los que tomamos la decisión de dónde va a ser construida nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Y es bien importante en este tiempo poder crear esas bases y ese fundamento, gloria al Señor, para que no importa lo que acontezca a nivel gubernamental, no importa lo que acontezca a nivel social, no importa lo que acontezca a nivel eclesiástico, nuestra mirada está puesta en Jesús. Y eso es lo más importante, Jorge, que nosotros como seres humanos, como creyentes, tengamos nuestra mirada puesta en Dios y no en el hombre. Porque es que Dios nos ha dado todo. El hombre está por temporadas en nuestras vidas, pero Dios permanece. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar, que hay un Dios que no nos ha abandonado, que se ha mantenido fiel a sus promesas. Y nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de decirle gracias, Dios, porque siempre has estado presente, porque tú has sido fiel. Y a veces hay gente que llega a la iglesia y se olvida de agradecerle a Dios por lo que de gracia ha recibido. Y no obstante, podemos decir que nosotros como seres humanos a veces perdemos la noción del tiempo, perdemos la dirección porque no escuchamos, porque no estamos atentos a lo que Dios quiere hablar a que eso fue vida. Lo que nos quedamos hablando la semana pasada. Sí, es correcto. Y entonces hoy queremos recalcar nuevamente sobre lo que es no perder esa dirección. Porque hablaba el miércoles pasado, que esto no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso silencioso donde perder la dirección es porque nosotros hemos dejado de escuchar a aquel que nos brinda la dirección, aquel que nos está guiando. Gloria al Señor, aleluya, porque muchas veces nosotros pensamos que somos autosuficientes, que lo podemos todo, que podemos alcanzar las cosas por nuestros propios méritos, pero se nos olvida y entramos en una desobediencia, ¿verdad?, repentina, entramos en una desobediencia, ¿verdad?, donde dejamos de intimar con Dios, de tener esa relación, de cultivar esa relación con el Señor, de tener ese entusiasmo y tener ese, ¿verdad?, ese corazón sincero delante de Dios. Nos despegamos, nos vamos despegando lentamente de lo que Dios quiere obrar en nuestra vida y a la dirección que nos quiere guiar. Y es bien interesante porque esto me hizo recordar una prédica que tuve hace unos añitos atrás, donde el tema era alineados a la voluntad de Dios. Me recuerdo. Y entonces cuando nosotros aprendemos a alinearnos a la voluntad de Dios, no es que todo va a salir del todo bien, pero Dios nos da la fuerza para nosotros poder sobrellevar lo que viene en el camino, pero no nos detenemos en el camino. Pasa algún proceso, una prueba, Dios nos da las fuerzas para sobrellevarla. Dice la palabra que juntamente con la prueba, Dios da la salida. Y es interesante porque vamos mirando y escuchando lo que Dios quiere, porque tu mente, tu corazón, tu espíritu están conectados a lo que Dios ya determinó para tu vida, a lo que Dios ya habló. Y si Dios lo habló, pues yo lo persigo. No estoy persiguiendo mi propio criterio, no estoy persiguiendo mis propios deseos, estoy persiguiendo el sueño de Dios para mí. Exacto. O sea, lo que Dios ha hablado a mi vida, eso es lo que yo persigo. Y yo creo que ahí es donde nosotros como seres humanos hemos perdido la dirección.
de saber y entender de que cuando nos alineamos a su espíritu, sean noticias buenas, sean noticias menos buenas, negativas, que lleguen a nuestra vida, nosotros no caminamos por lo que está sucediendo alrededor. Nosotros estamos enfocados en lo que ya Dios dijo. ¿Tú te recuerdas la historia de... Quiero saludar a los hermanos. Dios bendiga a Josué Quillian. Muchas bendiciones, mi brother. Amén. También Dios bendiga a Juan Delgado. Muchas bendiciones. Espero que estés bien y la Dios familia también. Y Tamar Velázquez, Dios te bendiga. Y saludos a tu esposo, al brother. Y feliz cumpleaños. Y gracias a los hermanos que nos felicitaron ayer, que celebramos los 19 años de casado. Yo no sé si tú te recuerdas la historia de Corrie ten Boom, que fue aquella mujer que escondía a los judíos para la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, ella venía y es una historia bien fascinante, donde ella venía de una estructura donde sus padres eran relojeros, tenían tiendas de arreglar relojes, de vender relojes, y ella posiblemente en la agenda de ella no estaba el poder prácticamente transformarse en una persona que le iba a dar refugio a las personas que estaban siendo perseguidas en Polonia. Pero es bien interesante cómo la vida de ella fue transformada de un día para otro, gloria al Señor, aleluya, y en la gran mujer de Dios que ella se convirtió, refugiando a los más necesitados, gloria al Señor, en aquel momento que estaban siendo perseguidos. Es bien interesante porque cuando Dios comienza a trabajar con la vida de Saúl, Dios lo llama. Dios lo llama con una santa convocación, Dios lo llama con un llamamiento santo, Dios lo llama, y hablábamos fuera del aire que cada una de las ocasiones cuando una persona pierde la dirección de Dios, no hay nada nuevo en este mundo. Todo está escrito. En la Biblia hay personajes que perdieron la dirección de Dios por dinero, que eso está muy fuerte, demasiado. Hay hombres y mujeres de Dios creyentes que pierden la dirección de Dios por desobediencia, pierden la dirección de Dios por no escuchar. O sea, hay un sinnúmero de experiencias y un sinnúmero de hombres y mujeres en la palabra, de personajes bíblicos que por una o por otra razón perdieron la dirección de Dios. En el caso de Saúl, perdió la dirección de Dios por no obedecer, y en 1 Samuel capítulo 15, en el verso 23, comienza Dios a hablarle a través de la vida a la vida de Saúl, a través de la vida del profeta Samuel, y le dice: porque tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. O sea, nosotros tenemos que tener, antes de decir lo que iba a decir, para la época que yo era un adolescente, había una expresión bien coloquial, bien interesante en Puerto Rico, y es que los hombres se perdían por tres causas principales: por fama, por fortuna y por falda. Sí. Y eso lo repetían y lo repetían y lo decían y lo decían. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los personajes de la Biblia se han perdido por esas mismas tres razones. Porque queremos perseguir la agenda personal y no queremos perseguir, con una expresión bien hermosa que tú dijiste hace unos segundos, el sueño de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Si algo yo aprendí de mi suegro, de tu amado padre y mi amado suegro, es que él decía en una ocasión, y lo hablábamos también fuera de aire: Dios te bendiga, Ramón, espero que estén bien, y Dios te bendiga, Raquel, un abrazo y beso. Amén. A mi hermana mayor, por el Señor. Y una de las cosas que él me expresaba, compártalo, mi gente, para que la bendición de Dios llegue a otras vidas, y coméntenos, aleluya. Una de las cosas que él me decía era: Jorge, hay propósitos que él ha podido entender en los más de 45 años de ministerio pastoral que él lleva. Él ha podido entender que aunque él es pastor de una iglesia, y aunque la iglesia donde él está, ¿verdad? Él es el pastor, hay propósitos con que Dios tiene con la vida de él que la iglesia no está involucrada. Y hay propósitos que Dios tiene con la iglesia que él no está involucrado. Te traigo otro ejemplo. Cuando Dios nos saca a nosotros de Puerto Rico en el año 2016, nosotros entendimos durante esos 7 años finales, desde el 2010 hasta el 2016, finales del 2016, entendimos que ese tiempo era el que Dios deseaba que nosotros trabajáramos con la iglesia de Placita. Antes de eso, gloria al Señor, hubieron hombres en ese lugar, como un Otoniel, como un
Ramón. el papá de Otoniel, como el esposo de Hildy Garibet, por el Señor, se me fue el nombre en este momento. Hubieron 3 pastores anteriores y esos 3 pastores tuvieron unas temporadas. Hubo uno que fundó la iglesia, que fue nuestro hermano Pablito. Que ya está con el Señor. Luego vino Otoniel, por el Señor, aleluya, que fue su hijo, que él estuvo por 2 años, que me recuerdo cuando hicimos la reunión de obreros en Guánica, que fue la primera vez que yo te vi, a él lo estaban instalando como pastor de la iglesia en Juncos. Luego, aleluya, entra Néstor Martínez, gloria al Señor, aleluya, y su esposa Hildy Garibet, y están allí por alrededor de 4 o 5 años aproximadamente, pero esa fue la temporada que Dios tenía para con ellos. ¿Entiendes? Luego nosotros entramos en el 2016 y nosotros cumplimos un tiempo. Luego entraron nuestro hermano Roberto y nuestra hermana Delia y llevan aproximadamente 9 años. Para 10 años. O sea, Dios tiene tiempo para cada una de las personas. Lo importante es que uno pueda conocer cuál es el tiempo, y me parece muy relevante y muy importante conocer los tiempos de Dios. Yes. Hablábamos sobre el Global Position System, el GPS. Muchas personas lo tienen para poder escuchar para dónde el GPS le diga para dónde tiene que ir. Otros no lo tienen audible, pero tienen que estar pendientes al teléfono para poder saber si tienen que doblar a la derecha, si tienen que doblar a la izquierda. Si nosotros no estamos pendientes al plan de Dios, nos vamos a perder en el camino. Y después tiene que haber y es bien interesante, tiene que haber una redirección. ¿Me entiendes? Pero el camino va a ser más largo. Porque todo aquel que se pierde con un GPS, con un Global Position System, todo aquel que se pierde con un GPS sabe que la redirección le va a aumentar 2 o 3 minutos en el camino. Ciertamente. Y cuando nosotros no escuchamos la dirección de nuestro amado Salvador, aleluya, la dirección del Espíritu Santo, se nos va a añadir minutos adicionales en el camino. Mira, y es interesante lo que estás hablando porque conlleva el que cuando no aprendemos a escuchar hablar la voz de Dios, no aprendemos a escuchar su voz, es como si se fuera apagando poco a poco nuestra sensibilidad del corazón pero Dios nos sigue hablando, pero ya tú no recibes esa señal, ya tú no recibes ni percibes esa voz de esa retroalimentación de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay una desconexión. Exacto. Porque tu mente, tu corazón, tu espíritu no están conectados a lo que Dios quiere hacer. Y es interesante porque Jonás huyó completamente, ¿verdad?, de la dirección de Dios, y aún así Dios lo redirigió. O sea, lo llevó al puerto seguro, lo llevó al lugar donde él quería. Y Jonás no entendía cuál era el propósito. O sea, él discutía con Dios, peleaba con Dios. ¿Por qué me llevas para este lado? Yo no quiero ir. O sea, estoy parafraseando. Y muchas veces esa es la postura de nosotros como creyentes. No, Señor, yo para allá no quiero. Porque es que yo lo predico, lo he vivido y lo predico. O sea, no todo lo que Dios habla a nuestra vida a nosotros nos tiene que gustar. Exacto. Hay cosas que Dios ha hablado a mi vida que a mí no me han gustado. ¿Cómo cuáles? Como cuando me dijo que tenía que seguirte a ti porque Dios nos enviaba para acá. Yo no quería ¿Alguna otra? En otras ocasiones sí, cuando el Señor ha hablado a nuestra vida de que Dios te da un mensaje para una persona y tú no lo quieres hacer por miedo, por temor. Por la carga. Por la carga que es llevar ese mensaje, lo que implica llevar ese mensaje. Y tú te retienes ese mensaje de advertencia de lo que fuera, de lo que Dios te mostró en palabra de ciencia, y tú no quieres soltar esa palabra por miedo, por tu incredulidad, porque a veces hasta le cuestionamos a Dios de lo que Dios nos está mostrando. Pero tenemos que darle espacio al Espíritu Santo de Dios a que abra nuestro entendimiento, a que trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, para nosotros poder ser guiados por Él y llegar al lugar que Él quiere que nosotros lleguemos. Entonces, es interesante porque 1 Samuel 15:23 dice de la siguiente manera: ¿por qué tú desechaste la palabra de Jehová? Él también te ha desechado. O sea, nosotros, la mayoría del tiempo, estamos desechando lo que Dios ha hablado en nuestra vida. Y quizás no es con palabras, es con nuestros hechos, que le estamos diciendo a Dios: no, Señor, eso no es lo que yo quiero. Es cuando tú te opones a lo que ya Dios te ha venido hablando, a los acontecimientos que has tenido en tu vida, y no abres los ojos y no abres los oídos y te das cuenta: hey, te estoy hablando hace rato, pero no me entiendes. Pues, ¿qué toca? Pues Dios llamar tu atención. ¿Y de qué manera?
no todo el tiempo nos gusta. Es como dice nuestro hermano Roberto Campos, Dios te bendiga mucho, Roberto, espero que estés bien y lleno de la bendición del Señor. Yes. Él nos dice, perdemos la dirección de Dios cuando dejamos de buscar su presencia y empezamos a usar su nombre para justificar nuestra propia voluntad. Volvemos y enfatizamos. Tenemos que estar bien claro, sumamente claro, qué es lo que Dios desea y qué es lo que nosotros deseamos. Sí. Porque hay una línea bien finita, gloria al Señor, aleluya. Compártalo, denle like, gloria al Señor, escríbanos acerca del tema, estamos hablando acerca del tema, se puede perder, aleluya, la dirección del Señor, aleluya, escríbanos, compártalo para que la bendición de Dios llegue a otras vidas. Y es una línea sumamente bien, pero que bien finita el poder comprender qué es lo que Dios desea hacer con nuestra familia, qué es lo que Dios desea hacer con nuestro matrimonio, qué es lo que Dios desea hacer con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con el cónyuge, con la iglesia. Y la semana pasada nosotros hablamos fuertemente, y en estos días va a salir el reel, porque una de las cosas que nos acontece es que entre más edad tenemos en nuestra vida, más tercos nos colocamos. Sí. O sea, más obstinados nos colocamos y tú y yo lo experimentamos en carne propia. ¿Por qué razón? Porque tenemos familiares que tienen ya una edad, gloria al Señor, aleluya, que no tienen la fortaleza de cuando tenían 30, 40 o 50 años. Yes. Y se van para el monte creyendo, aleluya, que son unos nenes. Y sin embargo, allá van, se caen y después están en una semana que no te llaman, o 2 semanas, porque sabe que fue que se dieron una escocotada. Sí. Con el Señor se cayeron y esa es la causa, esa es la razón. O sea, la gente malinterpreta, y yo le voy a decir esto con mucho amor, no es que las personas se levanten a criticar lo que los demás estén haciendo, ni tampoco es que uno quiera que las personas abandonen lo que están realizando. Lo que nosotros deseamos de carácter personal es que todo lo que el creyente haga tenga que ver con la voluntad del Señor. ¿Cierto? Porque lastimosamente el desobediente, el terco, el obstinado es el último que se da de cuenta. O sea, cuando Dios le habla en Primera de Samuel, que fue el verso que tú tocaste, 15:23, que por cuanto tú me desechaste la palabra mía, yo te voy a desechar. Y Dios le dio cuerda, y Dios le dio break, y le dio oportunidades a Saúl constantemente, pero constantemente Saúl continuaba desobedeciendo y desechando lo que el padre quería decir. Nos dice nuestro hermano Carlos Narváez, pasó con el pueblo de Dios. ¿Cierto? Por eso estoy diciendo que no hay nada nuevo escrito en la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Y quiero ser enfático en esto, ¿verdad? Porque a veces la gente escucha un reel, pero no ve el programa completo y malinterpreta. No es que nosotros deseemos que las personas dejen de hacer lo que están haciendo. Es que te asegures que lo que estás haciendo sea la voluntad del Señor. Yes. Ese es el detalle. Porque tú y yo vivimos una época como ministros del Señor donde, y recuerdo que mi suegro decía, si unimos la experiencia de los viejos con la fuerza de los jóvenes, esto va a ser increíble. ¿Cierto? ¿Y qué pasó lastimosamente, gloria al Señor, aleluya? ¿Qué vivimos nosotros de todos aquellos jóvenes que crecimos juntos en el Señor? Cada cual tomó su camino. Cierto. Porque gente con ministerio, gente con llamado, ¿qué estaban haciendo? Nada. Allí los tenían. Mientras la palabra del Señor dice que no le pongas bozal al buey que trilla, mira, déjalo trabajar. Déjalo que funcione. Pero sin embargo, desde hace rato el Señor va hablando, trabajando con los corazones, y nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Dios te habló a ti y Dios te dijo, te vas de este lugar, del lugar donde nosotros estábamos pastoreando, porque tú no te querías ir. Porque si no, no la vas a pasar bien. Yes. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros, que nosotros podamos obedecer el plan y el propósito de Dios, para que Dios no tenga que utilizar mano dura con nosotros. Me acuerdo muy bien de ese momento, como si fuera hoy.
Recuerdo que fue un domingo que terminamos un ayuno con la iglesia. Teníamos 3 días de ayuno toda la iglesia y habíamos terminado. Y cuando estoy cerrando las puertas de la iglesia, la parte del frente, pues ya todavía cerrado la parte de abajo de la iglesia, el Señor me habla. Yo miro hacia el altar y cuando vuelvo mi mirada y estoy cerrando la puerta, el Señor me dice, es mejor que salgas con tu cabeza en alto y no con tu cabeza hacia el suelo llorando. Tu tiempo aquí se terminó. Exacto. O sea, y fue duro tragar gordo porque uno dice, no, Señor, yo tengo un plan. El plan tuyo es que esta iglesia siga floreciendo y que esta iglesia siga para adelante. Y en el momento más bonito donde la iglesia estaba creciendo y que ya nosotros habíamos empezado de cero, o sea, trabajando duro para que las almas vinieran al Señor y ver ahora que es otra persona la que va a darle continuidad a lo que se comenzó. Es duro, es duro. Sí, no quiero decir que no disfrutamos, sí, se disfruta, ¿verdad? Todas las etapas del pastorado, pero yo creo firmemente de que como Saúl no perdió la dirección porque Dios le dejó de hablar, sino la perdió porque él rechazó lo que Dios ya había dicho. Ese es el detalle. O sea, cuando tú rechazas lo que Dios habla a tu vida, o sea, hay problemas. Hay problemas y después nos estamos preguntando por qué estoy pasando por este proceso, pero es que no te has dejado llevar, no te has dejado guiar, no quieres abrir tus oídos a escuchar lo que Dios te quiere hablar a través de otras personas con madurez espiritual. O sea, y ahí es donde el sábelo todo, el querer tener el dominio, el control de todas las cosas no se puede. Hay que soltar y dejar que Dios trabaje. Hay situaciones, yo he aprendido en esta vida que hay batallas que no me tocan a mí. Exacto. Me voy de rodillas y que Dios se encargue, porque Él es el que pelea por mí. Como Él no ha perdido ninguna batalla, pues yo se la entrego al Señor. Exacto. Pero a veces nos echamos en ese punto más carga, que todo, nosotros no lo podemos resolver todo, nosotros no somos Superwoman ni Superman, nada por el estilo, somos seres humanos que sentimos, padecemos, que se vale llorar, que se vale bajar los brazos en algún momento como Moisés, el mismo Moisés, hubo un momento en que sus brazos bajaban porque estaba cansado y estaba perdiendo la batalla, pero llegó un Aarón y Hur que le levantaron las manos. Pues entonces, si Dios está llevándote gente al lado tuyo, en medio de tu proceso, de tus circunstancias, para levantarte las manos, déjate levantar las manos. En esta semana hablábamos del pastor fundador de la Iglesia Ministerio Sanador en Quilín. Sí. ¿Verdad? Dios no hay casualidades, ¿verdad? Pero da la casualidad que estaba... El domingo exactamente, tú y yo estábamos hablando de ese pastor fundador de la Iglesia Ministerio Sanador en Quilín, que tú y yo tuvimos la oportunidad en varias ocasiones de ir a predicar a aquel lugar. Y fue tan... él dejó de pastorear hace varios años, él falleció ayer de 93, 94 años de edad, y para mí me parecía tan interesante que él, cuando llegó un momento de su edad, donde él mismo decidió, quedó viudo, donde él mismo decidió por un instante poder ceder, aleluya, el ministerio pastoral a otra persona para que pudiera continuar con las riendas de la iglesia. Y fue tan interesante el poder, yo lo veía allí, sentado, gozándose de lo que Dios estaba haciendo con la iglesia. Él, según lo que nos cuentan, oró al Señor para que Dios le diera la revelación, la capacidad de quién se iba a quedar a cargo de la congregación. Gloria al Señor. Y llegó un momento dado que Dios le reveló quién era, que es el pastor Jeffrey Salcedo, gloria al Señor, aleluya, que es el pastor en este preciso momento. Y no recuerdo cuántos años él lleva, pero fue tan interesante lo que Dios comenzó a hacer con ellos y ver a ese señor gozándose, deleitándose, alegrándose de lo que Dios está realizando sobre la vida de la iglesia. Y él pasó sobre más de 15, 20 años disfrutando lo que Dios está haciendo. Cierto. También hablábamos del pastor Misraim Esquilín en Puerto Rico, de cómo Dios trabajó con la vida de él. Y él a una edad de 64, 63, 65, 66 años, dejó a otra persona para que siguiera. O sea, si algo tú y yo hemos aprendido en el camino, es que esto no es eterno. Entonces, y cierro con el pensamiento, tenemos creyentes
mira lo contraproducente. Dios te bendiga mucho, Lucy Estrada. Dios bendiga a nuestro hermano Jan Hernández. Dios bendiga a Nelson. Nelson, un abrazo bien grande. Un día de esto te hago una invitación para acá para hablar un poco sobre evangelismo. Yes. Gloria al Señor, aleluya. Ricardo Rivera, Dios te cuide. Ricardo Rivera, muchas bendiciones. Y Vilma, muchas bendiciones para con tu vida. Dale saludos a Víctor. A Víctor. Es bien interesante porque hace un tiempo yo escuchaba a la gente decir, es que no se levantan generaciones nuevas. No se levantan. No. Yo quiero hacer una corrección. Las generaciones nuevas están levantadas hace rato. Yes. Y tú y yo lo vivimos en carne propia, de cómo habían en el grupo de nosotros, habían pastores, gente con llamado pastoral, gente con llamado a misiones, gente con llamado a evangelismo, gente con llamado a maestros, que en este momento están ejerciendo el ministerio fuera de la denominación donde todos nacimos. El deseo hubiera sido que todas esas personas se hubieran levantado después del desarrollo. ¿Tú sabes lo que hubiera acontecido? Wow, sí. O sea, estamos hablando de un sinnúmero de pastores y un sinnúmero de ministros de Dios que en este momento están trabajando ahora fuera de ese lugar. No es que no hay generaciones, es que los que están no quieren escuchar la voz de Dios y no se quieren salir. Yes. Ese es el problema. El problema es similar al problema de Saúl. Tim Keller decía algo bien interesante y te lo voy a leer, que dice, el pecado es buscar ser su propio Señor y Salvador. Eso lo habló él. Repito, el pecado es buscar ser su propio Señor y Salvador. Y Tim Keller era un tremendo teólogo. A mí me fascinan sus libros. ¿Por qué razón? Porque él está enfatizando es que en muchas ocasiones nosotros nos convertimos en los señores y los salvadores de la iglesia. Cuando yo me subo a un púlpito a predicar la palabra del Señor, yo no soy Cristo. Yo soy un simple mortal que necesito la gracia soberana de mi amado Salvador y que estoy en ese lugar por gracia, por misericordia. Y a veces nosotros se nos olvida que esto es porque Dios quiere. Sí. Esto es porque Dios anhela. Esto es porque Dios está trabajando. Entonces cuando la gente se levanta y arrancan y se van, porque también lo vivimos, ahí comienzan a decir, sacan versículos de la Biblia fuera de contexto, eran de nosotros y no pertenecían a nosotros. No es eso. No es eso. Es que la gente se cansa. La gente se agota. Y uno puede clamar y uno puede interceder y uno puede buscar la presencia de Dios. Hay preguntas que uno se tiene que hacer dentro de unas preguntas retóricas que uno se tiene que establecer. ¿Estoy obedeciendo a Dios lo que Dios ya me mostró? Estoy obedeciendo, y invitamos a los hermanos que nos están sintonizando que usted se pregunte si usted está obedeciendo lo que Dios ya le mostró. A ti y a mí, Dios no nos ha mostrado, ve y abre un campo en una esquina. Nunca. No. Tú sabes que hay gente que nos ha dicho en la misma cara, ¿cuándo ustedes van a hacer algo? Y yo me quedo pensando, pero es que yo estoy trabajando de hace rato. No es necesario tener un micrófono detrás en su boca, porque hay gente que necesita un micrófono para hablar. Siento el poder. O sea, porque sienten no sé qué, fuego, poder, no sé, quizás suene sarcástico, pero es la realidad. Y lo que incomoda es que utilizan el micrófono y ahí ellos sienten el poder y ahí ellos sienten el control y todo. Pero hay backstage, hay más trabajo, hay mucho trabajo. Tú sabes lo lindo que es uno sentarse. Para nosotros es un regocijo ver la gente crecer. Eso para mí es un placer, es un regocijo tú sentarte después que has educado a una persona, después que la has visto levantarse, verlo crecer, verlo funcionar. Eso es hermoso. Y tú dices, wow, yo aporté un poquito, un granito de arena para que esa vida estuviera ahí. No hay nada satisfactorio que eso, no hay nada más. Y uno se goza con esa gente. Y uno le da gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Dios, tú estás
utilizando esa vida que la vimos crecer, que la vimos florecer y ahora está en grandes ligas, como decimos nosotros. Mira, la gente quiere trabajar. Yo ayer estaba hablando con la hermana Catherine, la pastora de allá de Terrell, con el Señor Aleluya. Ellos tienen ahora un viaje misionero y voy a aprovechar esta coyuntura. ¿Usted tiene ganas de trabajar? Mire, ellos tienen, la pastora Carolyn Irizarry, tienen un viaje misionero del 22 al 29 de junio. Ayer yo estaba hablando con ella, no te dije nada. Y ellos van a llevar 42 maletas llenas de bendiciones para allá. Ay, amén. Apareció una bendición que la aerolínea solamente le va a cobrar la mitad de las 42 maletas. O sea, solamente le va a cobrar 21. Y le va a cobrar $55 por cada maleta. Esas maletas llevan medicamentos, esas maletas llevan alimentos, esas maletas llevan diferentes cosas. No es la primera vez que ellos van para Colombia y para Panamá. Y ellos van a estar desde el 22 al 29 de junio allá. Ellos están solicitando ahora mismo que adoptes una maleta. Wow. Quizás tú no puedes ir. Exacto. Pero puedes, mira, $55 los gasta cualquiera en cualquier fast food por ahí comiéndose un hamburger que no es ni carne. Eso salió eso es cartón prensado. Mire, y usted bendice para poder ir a un viaje misionero. O sea, y hay mucho trabajo en la obra del Señor. Así que, seguro que sí, Madeline, vamos a estar orando por eso. En un par de minutos vamos a estar orando por eso. Seguro que sí. Dios te bendiga, Nelson Acevedo. Espero que estés bien, mi hermano. Darlene más, muchas bendiciones. Lucy Estrada nos escribe, Dios les bendiga siempre, desde Puerto Rico. Roberto dio en el clavo en algo que está diciendo. Sí. Él está diciendo, muchos no están confundidos espiritualmente, están en rebelión. Y eso es un peligro. Hey. Eso es un peligro. Estar en rebelión con lo que Dios desea hacer con la obra, con lo que Dios desea hacer contigo, es un peligro. Y ahí es que cabe la pregunta ¿realmente estoy buscando dirección o aprobación? Exacto. O sea, yo estoy buscando la dirección. ¿Qué dirección? ¿La mía propia o la que Dios ha hablado a mi vida? Lo que Dios quiere darme. O estoy buscando la aprobación de los demás, de que me sigan y que estén de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, aunque Dios no te mandó a hacer eso, aunque Dios no te ha dicho nada que te metas ahí. Y cuidado donde uno se mete, donde uno se decide tomar acción, porque es peligroso cuando tú te metes en áreas o nos metemos en áreas que Dios no nos ha llamado. Eso es así. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí están los frustrados después. Exacto, a eso iba, porque después viene la frustración, después viene el ay bendito, después viene, ay, porque las cosas me salen mal. Es que Dios no te mandó a que te metieras esos zapatos, si no cabes en ellos. Mi hermano Candido allá, la pastora en Cagua, en la Campo Alonso, allá en Cagua, decía que Dios no es estándar. No, Él es recto, Él habla claro. O sea, y la gente quiere tener un Dios que arcoíris, que cambie de colores un montón de veces, y Dios no va a cambiar de colores. Dios habla black and white, ¿sabes? Él habla claro, fuerte, claro, con precisión, ¿sabes? Y habla fuerte a tu vida, y cuando digo fuerte, no es que retumbe. Habla recto. Él es recto, Él es firme, Él no es ambivalente. Él te dio una palabra y Él lo va a prometer. O sea, si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir, Él lo va a cumplir. Lo que pasa es que en nuestra humanidad, en nuestra desesperación, nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Y ahí es donde le fallamos a Dios. Exacto. Ahí es donde nos alejamos poco a poco, nos vamos desintegrando de aquello que Dios... Lo primero que Dios habló a nuestra vida. No, y llega un instante que si tú no escuchas la voluntad de Dios, ya Dios llega un momento que te deja de hablar. Llega un momento que Dios ya deja de ministrarte. Llega un momento que Dios deja de hablarte. ¿Por qué razón? Porque Él ya te habló. Exacto. Él ya te dijo lo que tienes que hacer. Y Él está midiendo cuál es tu obediencia. ¿Hasta dónde tú puedes llegar? Pues entonces, ¿estoy caminando por convicción o simplemente por emoción? Porque lamentablemente, Jorge, hay gente que camina por emoción. Como siento el fuego de Dios, como pues siento ahí ese refrigerio, pues tengo fuerza, pues voy para adelante. Pero cuando llega el día malo, cucú, bye, chao. Por eso es que dan pasos y son tropiezos. Pasos y tropiezos inciertos. ¿Por qué? Porque están caminando por impulsos humanos. Yes. Están caminando por ambiciones que ellos tienen. Y posiblemente, utilizando el ejemplo de tu papá, que cuando nos dijo, hay
propósitos de Dios que Dios tiene conmigo que no tiene que ver nada a la iglesia. Y hay propósitos que Dios tiene con la iglesia que yo no tengo que ver en ese asunto. Porque no somos eternos. El dueño de la obra es Cristo. La batalla no es contra los seres humanos. La batalla es contra aquellos que no entienden de una vez y por todas que hay que escuchar a Dios. Sí. Que hay que escuchar a Dios. Eso es lo importante, que nosotros podamos abrir nuestros oídos y escuchar esa voz que nos dirige. Mira, pongo un ejemplo que lo vivimos el mismo sábado en el retiro de los jóvenes. Esa dinámica estuvo tremenda, como Dios ha ministrado a esos jóvenes fuertemente. Felicitamos a los coordinadores. A los coordinadores Josué, y todos los que estaban allí. Y a todo el equipo de trabajo que estuvieron excelentes. Trabajaron duro, fuerte, porque hay una necesidad apremiante. Y esto es en términos generales con la juventud. Y fue interesante la dinámica porque era aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Entonces tú eras el papel de Dios y yo hacía el papel del Espíritu Santo y le hablaban a una joven que tenía sus ojos vendados. ¿Cómo ella llegó? Porque le iba el Espíritu Santo, ¿verdad? En forma simbólica era yo. Una metáfora. Le iba dando instrucciones, pero hubo algo poderoso que aconteció de antes que comenzara la dinámica. Yo comencé a tararear y a cantar una canción y yo le decía a ella, mientras le ayudaba a poner la venda en los ojos, le decía, ¿estás escuchando mi voz? Y me dice, sí, pues escúchala bien porque ya conociste la voz, escuchaste la voz de tu Dios. Entonces, ahora yo soy el Espíritu Santo que va a dirigirte. Entonces, quiero aclarar que era una dinámica. Una dinámica, sí. Y entonces, mientras yo le estoy diciendo eso, un joven comenzó a decirle, canto Llorona, tú no vas a llegar a ningún lado. Ella se tapó los oídos. Y yo le digo, no, porque tienes que escucharme a mí. Enfócate porque vamos a llegar. Y esa joven comenzó a llorar. Ya estaba siendo, antes de comenzar la dinámica, ya estaba siendo ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Yo le dije, tú escuchas todas esas voces, aléjalas de ti, ignóralas y escucha mi voz, porque yo te voy a llevar hasta donde tienes que llegar, hasta el final, hasta donde tu Padre Celestial. Pero llegó un par de minutos antes que todas las otras dos. Sí, y habían obstáculos. Y cuando llegó al final, pues le ministramos, oramos por ella y fue bien tremendo. Y esa muchacha tiene un testimonio fuerte, poderoso, donde Dios la ha libertado y es testimonio vivo de atentar contra su vida. Y Dios hizo algo bien bonito allí. Y lo que yo me percaté es que hubo una joven que ella no pidió ayuda, porque habían personas que ella tenía que levantar la mano o pedirle ayuda, que haciendo el papel del Espíritu Santo, y ella no pidió ayuda. Ella llegó al final, sí llegó, pero llegó más tarde. Y le preguntaron, ¿y por qué no pediste ayuda? No, porque yo sabía que yo podía llegar. Porque ella creyó. Por sus propias fuerzas. Por sus propias fuerzas ella llegó, pero pasó trabajo. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, es interesante porque mientras Dios nos está dando herramientas, mientras Dios nos está yo siento la presencia de Dios, mientras Dios nos está poniendo gente alrededor para poder trabajar con fuerza, con ímpetu, porque no estás trabajando para ti, no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para el Padre Celestial, para el dueño de la obra. A mí no me interesa trabajar para la obra, a mí me interesa trabajar para el dueño de la obra, porque hay muchas vidas que tienen necesidad, hay muchas vidas, hay muchas almas que están sufriendo, que necesitan la salvación. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Perdiendo el tiempo, luchando, quién tiene más poder, qué posición obtengo. A mí no me interesa tampoco las posiciones, a mí me interesa predicar la palabra del Señor y que el mensaje llegue al corazón. Cuando tú amas a una vida, cuando tú reconoces el sacrificio que hizo Dios Jesús en la cruz del Calvario, tú tienes amor y pasión por las vidas. Y eso no se puede perder de perspectiva. Tenemos que volver otra vez a las primeras obras. Tenemos que volver a ese primer amor por las almas, de llevar el evangelio, de donde quiera que nos paremos, poder decirle a la gente, oye, yo conozco un Dios que me puede levantar. Si me levantó a mí, te puede levantar a ti. Si me restauró a mí,
te puede restaurar a ti. Ayer le ministraba a una joven pasando por un proceso también difícil. Y yo le ministraba y ella comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de una oración. Ella llamó porque quería oración. Pues vamos a orar. Exacto. O sea, tú llamaste por oración. Pues vamos a orar, vamos a interceder. Y ella salió fortalecida porque reconoce a dónde tiene que ir, que en medio del proceso más duro que tú puedas estar pasando, donde tú tienes que recurrir, es a Cristo. Es a Cristo, sí, señor. Y a las personas que te guíen hacia Él. Sí, Señor. No hay nada más que buscar. No hay nada más que buscar. Es a Cristo. Nos escribe Madeline Carmona que necesita oración por ella y por su familia. Nos escribe que Dios nos bendiga. Nos escribe Darlene Más. Dios les bendiga grandemente. En eso me estoy encaminando, obedecer más en lo espiritual que obedecer en la carne. Amén. Pues esa es la lucha de cada día. Así es la lucha de todos, hermana. Es la lucha de todos. Carlos Narváez nos escribe amén. Ramón Antonio, manitas arriba. Carlos Narváez nos escribe, Dios es soberano. Total. O sea, totalmente. Dios es soberano. Totalmente. Y nos siguen escribiendo Tamara, amén. Yes, amén. Alma Gutiérrez, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, que entender y comprender la voluntad del Padre. Sí. Entender y comprender que es lo que Dios desea hacer para con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Seguimos la semana que viene. Soy consono con las palabras que tú acabas de decir. Mira, tú sabes que anoche hablando con Carolina Irizarry, la pastora allá de Terrell, ella me escribió y me dijo, tenemos unas actividades porque queremos que ustedes estén con nosotros acá. Y esto lo digo para la gloria del Señor y tú sabes cómo soy yo. A mí realmente el que piense lo contrario de mí, ya cada cual. Pero yo sé lo que soy y tú como mi esposa sabes cómo yo soy. Yo no sé si tú te imaginas cuando ella me escribió que tenía par de fechas para que nosotros estuviéramos allá con ella. ¿Tú te imaginas lo que yo le escribí? En el tiempo de Dios. Exacto. Eso es en el tiempo de Dios. Siempre. Y si Dios quiere. Y si Dios no quiere. No llegamos. No llegamos. Y Dios tiene otro. Así de sencillo. Sí. Porque esto es la obra del Señor. Esto es lo que mantiene la obra del Señor. Incluyendo este altar a través de redes sociales, porque para mí esto es bien importante. Sí. Cada vez que hay un miércoles, para mí esto es bien importante. Y nosotros llevamos más de 6 años trabajando con este proyecto. Estuvimos en la radio, en Duncanville, estuvimos en Dallas también. Para mí esto es bien importante, porque de esto depende que hay vidas que nos están escuchando, que hay vidas que quizás en el momento no se pudieron conectar, pero en algún momento lo van a querer ver o lo van a querer escuchar. No se hace por números, no se hace por economía, porque a nosotros nos pagan por esto. No se hace, aleluya, por likes o por cuántos seguidores. Se hace porque la sociedad tiene necesidad de la palabra del Señor. Tampoco se hace por llevar gente a la iglesia, porque no tenemos ninguna. Se hace porque las vidas necesitan escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Nos está pidiendo oración, aleluya, nuestra hermana Madeline Carmona. Vamos a orar por la hermana que te llamó ayer, gloria al Señor, sin decir el nombre, claro está. Ramón Antonio nos escribe, wow, necesitamos más de esas doctrinas, gloria al Señor. Creo que eso fue lo que escribió al final, doctrina. Vamos a orar, aleluya, para que Dios siga obrando y para que el pueblo de Dios pueda comprender la dirección de Dios. Y cierro con esto. Y si hay alguien que no entiende la dirección de Dios, nuestra posición es orar. Mire bien, los estoy mirando. Si hay alguna persona que no entiende la dirección de Dios, no se ponga a pelear. No vale la pena. Ore. Ore. No pelee. No se mueva. Ore para que Dios tome el control. Vamos a orar, Ruth. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, por este tiempo que mi esposo y yo sacamos para hablar de la palabra del Señor.
Aquel acontecimiento que tuvo Saúl en 1 de Samuel capítulo 15, donde fue desechado por Dios porque él desechó la palabra de Dios. Hay un pueblo necesitado, hay una generación necesitada, Dios mío, cada día de palabra de Dios. Y necesitamos, aleluya, que tú levantes hombres, mujeres, niños, jóvenes, con un llamado, aleluya, ferviente a poder hablar de tu palabra, Señor eterno, por los medios que tú dispongas, por los medios que existan en medio del camino. Yo te pido que te glorifiques, que seas bendiciendo nuestras vidas, que cada una de estas personas que han sintonizado en esta noche puedan escuchar tu voz, que cada una de las personas que nos van a ver en diferido puedan entender cuál es el propósito de Dios y que nosotros podamos comprender cuál es la dirección de Dios. Te pido por la hermana Madeline, que está pidiendo oración por ella y por su familia. No sabemos por qué es lo que ella está pasando. Yo te pido, Espíritu Santo, que tomes control. Señor amado, que te glorifiques, Señor, como solamente, Dios mío, tú lo sabes hacer. Que tu gracia, Señor amado, sea glorificándose, Señor amado, y mostrándose a su vida en una forma muy especial. Rompe cadenas, rompe yugos, rompe ataduras, Señor, y que ella pueda ver ese milagro maravilloso que ella está gimiendo, que ella está buscando, Dios mío, Padre amado, que ella está solicitando. Te pido por la hermana que llamó, aleluya, ayer a mi esposa. Te pido que tomes control de ella, de su esposo, Señor amado, de su hijo, Señor amado, que tú tomes dominio. Sabemos, aleluya, que tú eres el Dios que reconstruyes lo que está destruido. Mientras la sociedad, aleluya, y las personas que nos rodean, lo que ven es destrucción, lo que ven son ruinas, lo que ven, aleluya, es desolación. Tú reconstruyes, tú unes, tú levantas, Señor amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que obres sobre esa familia y que seas levantando, restaurando, Señor amado, cada una de esas personas. Yo te pido en una forma muy especial que tú bendigas, Señor amado, a cada hermano, hermana, Señor amado, de la iglesia, que tú los bendigas, Padre amado, que ellos coloquen sus cargas en las manos tuyas, porque sabemos que en ti estamos seguros. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, aleluya. Amén. Y Dios bendiga a nuestra hermana Luz Velázquez, gloria al Señor, aleluya, desde allá desde Honduras o El Salvador. Honduras, gloria al Señor. Y él sí nos escribe. Gracias, hermanos, por ser sensibles al Espíritu. Seguro que sí. Amén. Hay que estar accesible a lo que Dios desea. Así que cuando nos veremos, Ruth. El miércoles que viene puede conectarse junto a nosotros a análisis sobre la palabra, para que sea bendecido por la palabra y la presencia del Señor. Es bien importante, ¿verdad?, poder estudiar la palabra y juntos escuchar y escudriñarla y poder también hablar de estos temas para que usted sea edificado. Nada lo hacemos para dañar, lo hacemos para edificar las almas. Gloria al Señor. Así que si siempre usted necesita una palabra, ¿verdad?, únase a nosotros. Nos puedes conseguir a través de Facebook, Jorge Serrano, Ruth Castro, y también a través de YouTube, Jorge y Ruth Ministry. Ahí va a conseguir unos shorts, unas prédicas, unas enseñanzas, y gócese ahí en la presencia del Señor. Así que te esperamos el miércoles que viene con la bendición de Dios. Y así que tu vecino, tu primo, tu abuela, tu abuelo, toda tu hermosa generación, invítalo para que reciban palabra de Dios. Así que nos veremos el miércoles. Dios les bendiga, linda tarde. En un mundo en transición, en donde surgen tantas vertientes alegadamente reales, debemos como iglesia mantener nuestra posición firme en su palabra, reconociendo que el tiempo ha pasado, pero aquellos fundamentos sobre los cuales hemos sido edificados no se pueden cambiar. Análisis sobre la palabra es un foro de discusión bíblica, teológica, con temas de importancia que nos ayudará a ver todas las áreas que benefician nuestro crecimiento como iglesia, pero también aquellas áreas de peligro para nuestro progreso. Bienvenidos a Análisis sobre la Palabra con Jorge Serrano y Ruth Castro.